Tengan ahí la Biblia, ¿verdad? El que no trajo Biblia no va a salir en la foto, ¿verdad? Y todos los que trajeron Biblia, no sé si le dieron el certificado para el crucero, todos los que trajeron Biblia, miren qué lindo. Amén. Los que no trajeron Biblia se van a quedar, ¿cierto? Así que hoy estamos celebrando eso, el día de la Biblia. Dígale a la persona que está a su lado, si no trajo Biblia, dígale, use la Biblia, use la Biblia. Amén. Por cierto, ahora vamos a hacer un ejercicio referente a algo. Quiero poder empezar trayendo algunos datos que quizás ustedes ya conocen, datos referente a la palabra de Dios, a la Biblia. No sé si usted sabía, por ejemplo, quizás lo sabe, porque son algunas enseñanzas que se dan en la doctrina, en el discipulado o en la formación cristiana. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que la Biblia en sí, dentro de ella, no se llama a sí mismo Biblia, ¿cierto? Si usted busca desde Génesis hasta Apocalipsis en cualquiera de los libros, no va a encontrar nunca la palabra Biblia. La manera en la que la Biblia se llama a sí misma, ¿cuál es, hermanos? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. La Biblia fue un nombre que se le otorgó en un tiempo, ¿verdad?, determinado, cuando se hizo una recopilación de todos los escritos bíblicos. Por eso es que la palabra viene del latín, si mal no recuerdo, biblión, que biblión es una biblioteca de libros, es decir, la Biblia es una gran biblioteca, una gran recopilación de escritos bíblicos, ¿verdad?, que hay, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En algún tiempo de la historia, cuando se hizo un concilio, creo que allá por el año 363 después de Cristo, se hizo el concilio de Nicea. Creo que ese fue el primer concilio en donde involucraron los escritos a la Biblia, al biblión, a la biblioteca. Y habían algunos parámetros para que los libros debían de ser incorporados a la palabra. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento. ¿Por qué están los libros del Antiguo Testamento? Hay varias razones. La palabra que se ocupó para esto es el canon bíblico. Y la palabra canon deriva, creo que de una palabra griega, o no sé si del latín, que significa vara de medir. Es decir, todos aquellos escritos, porque hay muchos escritos, hermano. Hay muchos escritos contemporáneos a los evangelios o a otros libros antiguos. También, de hecho, hay bastantes libros que se escribieron en la época del silencio, o los 400 años de silencio, que se le llama el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y varios de esos escritos no entraron en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no dieron la medida. Habían varias, ¿qué podríamos decir? Requisitos, esa es la palabra, para que los libros pudieran entrar. ¿Cuál era uno de ellos? Bueno, el Antiguo Testamento, básicamente, Esdras lo que hizo fue recopilar los escritos del Antiguo Testamento. Y ya el pueblo judío en los tiempos de Jesús ya leían la ley y los profetas. Y aparte de eso también, que en el Antiguo Testamento fue un poco más sencillo, porque cuando Jesús vino a la tierra y Él estuvo en su ministerio, Él dio soporte a todos los escritos, porque Él menciona a los profetas, menciona la ley, menciona a Moisés, menciona al profeta Amós, menciona a Isaías. Entonces estos libros, si el Señor Jesús los había mencionado, recuerden, Él dice que entraba a la sinagoga y agarraba un rollo o agarraba un pergamino. Entonces los libros del Antiguo Testamento, básicamente Esdras hizo el trabajo de poder recopilar los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, había un reto grande con los libros del Nuevo Testamento, porque surgieron muchos escritos. Por ejemplo, ¿sabe usted que en nuestros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, que se le conoce como evangelios sinópticos porque tratan historias bien parecidas de la palabra de Dios, en esos libros se narra del momento en el cual el Señor es crucificado al lado de dos malhechores o de dos ladrones?
Y en ninguno de nuestros evangelios o en los evangelios que se incorporaron en el canon bíblico del Nuevo Testamento se mencionan los nombres de estas personas. Pero hay un evangelio contemporáneo a estos que no está incluido en la Biblia que menciona el nombre de estas personas. Sin embargo, hubieron principios que no entraron, no dio la medida. ¿Por qué? Los libros debían de ser, bueno, el concilio, ¿verdad? Fue un grupo de hombres llenos del Señor, con conocimiento de la palabra, que pusieron esos estándares. Y lo primero era que fuera un libro inspirado por el Señor, no un escrito humano, netamente humano, sino que era la presencia del Señor, ¿verdad? Inspiración divina. En el caso de los libros posterior a la ascensión de Cristo, los escritos debían de tener un soporte de quién era el autor. Y si no era un apóstol o si no había sido un discípulo directo del Señor, por lo menos debería de conocer a uno de los apóstoles. Y el único libro en el Nuevo Testamento en el cual todavía se discute sobre la autenticidad del autor es el libro de Hebreos. Todavía hay discusión sobre eso, pero ¿por qué fue incluido en la palabra del Señor? Porque la temática que habla definitivamente fue inspirada por el Espíritu. Habla de la supremacía de Cristo. Algunos dicen que fue Pablo, otros Bernabé, otros Lucas quienes escribió. Yo personalmente considero que fue Lucas. Habrán razones para ello. Si usted me invita a comer, yo le cuento, pero si no, no. Y hermanos, así fue que nosotros ahora tenemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, una recopilación. Y la Biblia, ¿verdad? Pasado fue escrita originalmente en hebreo, en el Antiguo Testamento, luego en griego, porque los imperios vinieron conquistando a los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel. Y luego al final, la influencia grecorromana era el idioma que se decía o se hablaba. El Nuevo Testamento en su mayoría es escrito en griego y algunas partes en arameo. Posterior a ello, la historia, ¿verdad? Eclesiástica o la historia de la iglesia viene con esa parte de poder mantener los escritos. A la fecha, sí debemos de saber que no hay ningún escrito original, porque no existía la tecnología que hoy tenemos para poder guardar, eran papiros. Algunos se deshacían con el tiempo, no existía la tinta que hoy tenemos. Lo que hay son copias de copias que se guardan. La mayoría de copias que están en actualidad las tiene pues el Vaticano, ¿verdad? La mayoría que hay. Algunas están en algunos museos. Y la verdad es que la palabra de Dios, hermanos, miren, es algo tan poderoso porque nosotros tenemos cómo poder comprobar los escritos. De hecho, hace algunos años, el último descubrimiento que hubo fue los rollos del Mar Muerto, así se llama, ¿verdad? Los escritos del Qumran, algo así. Fueron escritos, allí encontraron el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y todo concuerda referente a ello. Entonces hay historia dentro de la palabra y nosotros podemos estar seguros que la palabra de Dios es verdadera. ¿Alguien dice amén? Que la palabra, alguien puede levantar ahí y dice: la palabra de Dios es verdadera. Dígale a quien está a su lado: la palabra de Dios es verdadera, es fiel. Así que, hermanos, hablando un poco más de los escritos de la palabra, gracias mis hermanos. ¿Usted sabía que la Biblia es el libro más importante del mundo? ¿Alguien dice amén? Es el libro más vendido de la historia. Se estima que se han reproducido de 5 a 6 billones de copias. 50 Biblias son vendidas cada minuto alrededor del mundo. Se ha reproducido en 2.454 idiomas, lenguas y dialectos. Gloria al Señor por eso. Amén. La primera, más adelante voy a mostrar un pensamiento de este hombre, de Jerónimo. La primera traducción que tenemos del hebreo al griego, al latín, fue Jerónimo. Entonces la Biblia, miren hermanos, ha pasado, ¿verdad?, las escrituras, grandes procesos, pero podemos verlo a través de ello. Y se ha traducido a nuestras lenguas, aunque en algún momento de la historia, allá entre el año 1100 quizás, o 1000, ¿verdad?, hasta el 1500 que ocurrió la Reforma,
la Biblia, la palabra de Dios, era de carácter privado y no de carácter público. Solamente la religión del momento podía tener acceso a ella. De hecho, únicamente estaba traducida solo en latín. No había otra traducción, y por eso fue que la Reforma, a quien conocemos hoy, ¿verdad? Como Martín Lutero, el hombre que escribió 95 tesis en la catedral, porque él era un monje católico. Cuando él empezó a ver la palabra, empezó a leer, primero se dio cuenta que habían algunas situaciones que se hacían que no estaban bien. Como por ejemplo, ¿verdad? En algún tiempo de la historia se vendió la salvación, certificado de salvación, ¿cierto? Las indulgencias. Y dice Martín Lutero, aunque hubieron otros pre-reformadores antes de Martín Lutero, lamentablemente no llegaron o no pudieron porque los mataron, fueron enviados a la hoguera, fueron ahorcados, fueron quemados. Hermanos, el hecho de que nosotros hoy podamos gozar de este libro, alguien pagó un precio fuerte por ello. Martín Lutero, posterior a la Reforma, tuvo que huir, ¿verdad? Y lógicamente después de eso viene por primera vez la traducción de latín a las lenguas pues modernas, ¿no? Al británico, al alemán, al inglés, y posteriormente se traducen a ello. Ya en esos tiempos también surge lo que es la imprenta. Pero hermanos, la palabra de Dios, alguien pagó el precio para que hoy podamos nosotros tenerla. Entonces, dentro de esos 2454 idiomas está el español. Los libros de la Biblia fueron escritos en los idiomas que mencioné anteriormente. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y de los lápices. Fue escrita sobre extensas tiras de papiro o de pergamino. En el Antiguo Testamento existen más de 300 profecías que anuncian la venida del Mesías. Gloria a Dios por eso, amén. Hermano, Isaías, el principal, ¿verdad? Que habla, Malaquías, Zacarías, y todos esos profetas dicen, vendrá el Mesías, y se cumplió en la persona de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? De hecho, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se trata y se centra en una persona. Yo hace poco llevé una materia que se llama la Biblia a través de las misiones, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con las misiones, sino el escrito continuo y seguido del propósito de la palabra, que tenía que ver con el propósito de redención para la humanidad. Y todo se centra en Jesucristo, amén. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis había un plan trazado y se trataba acerca de Jesús. Y hubieron más de 300 profecías que se cumplieron. Hermanos, en ningún otro libro se profetiza tantas veces y se apunta a una sola persona y se cumplen en su totalidad. ¿Alguien dice amén? Todavía hay algunas profecías que no se han cumplido, pero que se van a cumplir y que se están cumpliendo. Amén. Hay profecías, ¿verdad?, apocalípticas de los tiempos finales, y esas se van a cumplir, y ahora estamos viendo el cumplimiento de ellos. La palabra dice que usted y yo, hermano, vamos a ser levantados. ¿No se alegra por eso? Y si usted no está seguro, aunque sea del zapato de su hermano, agárrese, pero de que nos vamos, nos vamos. Pero las profecías de Jesús se han cumplido. Solamente faltan las profecías que tratan con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida y el tiempo milenial, ¿verdad? Que Daniel y Apocalipsis lo narran diferente a eso. Así que, hermanos, también en la palabra de Dios el personaje principal y más importante es Jesús, porque Él, solamente Él, de hecho, pudo dividir la historia de la humanidad en dos grandes tiempos. ¿Cuáles fueron? Antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de diversas providencias o procedencias a través de un periodo aproximado de 1500 años. Y mire qué bonito esto, hermano, porque, por ejemplo, hay otra religión que surgió hace algunos años con un solo profeta, que por cierto dicen que no era letrado, y en un año hizo un resumen de todo un escrito que él recibió. Pero la palabra de Dios, lo que nosotros hoy leemos y tenemos, en 1500 años fue escrita, y todo tiene una sincronía y todo tiene una sintonía que se complementa una con la otra. ¿Sabe que ahorita los alumnos del Instituto Bíblico de acá de la iglesia estamos estudiando Daniel y Apocalipsis? Y Daniel fue escrito en el Antiguo Testamento,
Y Daniel capítulo 9, él ve una visión, tiene una visión, y esa visión que vio Daniel mucho tiempo antes que viniera Jesús, luego es reconfirmada para el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis y tiene visiones. ¿Qué ve usted en eso? Una perfecta armonía de la palabra. ¿No se alegra usted por eso? Hermano, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad?, a nosotros nos debe de dar una gran alegría. Mire lo que dice Salmos capítulo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Alguien dice amén? Alguien puede levantar su Biblia y decir: la ley, la palabra de Dios es perfecta, es infalible, inerrante, ¿sí? Y dice también que convierte el alma. ¡Aleluya! ¡Amén! Hermano, no sé si a usted, pero a mí este libro sí me ha convertido. Esta palabra, porque es que dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra ¿hasta qué? Hermano, hasta lo más profundo. Pero cuando necesitamos leer la palabra con la óptica del Espíritu Santo, porque si la leemos sin la óptica del Espíritu Santo no vamos a entenderla. Porque a veces, hermano, mire, es más, si usted dice: ¿y las genealogías? ¿Qué me van a hablar las genealogías a mí? ¿Qué me va a decir? Hermano, cuando vemos la genealogía de Cristo Jesús, de nuestro Señor, y usted va viendo la genealogía, los hombres y mujeres que el Señor ha usado, y de repente en la genealogía ve que ahí aparece el nombre de una prostituta y que ella es parte del linaje del Señor. El Señor viene de ahí y usted dice: wow, que el Señor es sorprendente. Pero cuando pasamos solamente a leer, pero cuando estás con el Espíritu Santo te dice: mira esto, mira esto, mira esto. Y entonces nosotros podemos ser ministrados, iluminados de lo que dice la palabra del Señor. Dice que convierte el alma. ¿Cuánto nos ha convertido la palabra? Amén. Y al que no lo ha convertido, hoy lo vamos a convertir a bibliazos, pero algo vamos a hacer. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que ¿qué dice? Que alumbra los ojos. ¿Alguien dice amén a eso? Hermanos, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es real. Y este día hemos decidido dedicar el culto de hoy y la enseñanza de hoy a la palabra, lo que tiene la palabra. Hermanos, la palabra es, ¿qué dice? Incomparable. No incomprensible, se puede comprender. La palabra es incomparable. ¿Y por qué la palabra es incomparable, hermano? Porque es sobrenatural. Es el libro más antiguo de la humanidad. La Biblia, mire, la literatura que contiene algunas poesías, las poesías más hermosas que pueden estar escritas. Algunas de ellas nos costará entenderlos, como el libro Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que dice ahí que el pelo de la mujer es como el cuerno de no sé qué, dice, ¿verdad? Es poesía, y es una poesía tan pura, tan linda. Los libros de los salmos, los proverbios y tantas clases literarias que hay dentro de un solo libro. Hermano, la palabra de Dios es el único libro que contiene verdades absolutas. La Biblia contiene la revelación de Dios al mundo. ¿Sabe cuál es la manera que Dios ocupa para revelarse a nosotros, para que podamos conocerle? La palabra. Él se ha revelado a la humanidad a través de la palabra, de las escrituras, y todavía lo sigue haciendo, porque podemos entender y comprenderle y saber de Él. La Biblia, hermano, tiene las respuestas a todas las preguntas que cualquier ser humano se puede hacer, ¿cierto o no? ¿Sí? La Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos y para dónde vamos. Encontramos el sentido de la vida en este libro. Eclesiastés, que lo escribe Salomón, es una gran filosofía, es una gran cátedra referente a las preguntas de la vida, de la eternidad, de los placeres de la vida, de los placeres de los ojos, de lo que tenemos. Y al final Salomón dice: solamente Dios puede satisfacer todo deseo almático del ser humano, ¿cierto o no, hermanos? Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Y ahí encontramos
Entonces quiero mencionarle rápidamente algunas razones por las cuales podemos confiar en la palabra. ¿Por qué usted y yo confiamos en la palabra? ¿Ustedes confían en la palabra, hermanos? Amén. Y habrán claramente varias narraciones de la palabra que van a requerir fe, claro que sí. Otras van a requerir una interpretación que se explique. Ahora, la interpretación, como digo, ¿verdad?, es una sola. Solamente que hoy todos podemos tener acceso a la palabra. Por eso usted, hermano, debe de leer la palabra. Amén. Lea la palabra. Pero ¿por qué podemos confiar en la palabra? Hermano, primero, profecías cumplidas. Las primeras, referente a Jesús y el cumplimiento que tuvo cuando Él vino. Luego también, a través de la historia, y hay una área de la iglesia, ¿verdad?, o de la parte cristiana que se llama apologética. Y la apologética es la defensa de la fe. Y dentro de ella nos muestra una razón para saber que lo que nosotros creemos es confiable. ¿Qué es eso? La arqueología. Hay descubrimientos arqueológicos como los que yo le acabo de hablar, no solamente de la palabra, sino también de lugares en los cuales se menciona la palabra, de muchos lugares. Hace poco yo les predicaba acerca del paralítico de Betesda, y todavía Betesda sigue siendo un lugar arqueológico, lógicamente ruinas que aún están ahí. Y tenemos también esa razón. Luego, hermano, la consistencia interna de la palabra, es decir, lo que yo le hablaba hace un momento, esa armonía que hay entre un libro y otro. La Biblia, hermano, esa recopilación de los 66 libros, cómo se complementan. Y a pesar de que estos hombres no se conocían, fueron autores diferentes, y aunque ellos provenían de ciertos niveles educativos diferentes, algunos con formación, otros sin formación, algunos profetas, otros sacerdotes, otros pastores, pero cómo el Señor los usa. Hay una armonía tan bonita, tan precisa dentro de eso. Muchos de los autores, de hecho, estaban separados geográficamente. Cuando se dividió el reino de Israel con el reino de Judá, hubieron profetas que se levantaron, uno en un reino, otro en otro reino, y no había WhatsApp, hermano, no había Facebook, no había teléfono, y no era así como que, ¿verdad?, Oseas le podía hablar a Amós y decir: mira, Amós, ¿qué vas a profetizar vos? Contame, ¿y qué le vas a decir vos al pueblo? No había forma. El Espíritu Santo, porque fueron algunos contemporáneos, les iluminó a ambos y escribieron de lo mismo y del mismo Dios. Usted no se alegra por eso, hermano. Hay tantas razones por las cuales podemos decir: la palabra es confiable. Amén. La Biblia, hermano, aborda las preguntas más controversiales de la vida. Preguntas tales como: ¿cómo se originó el universo? Génesis capítulo 1, desde el verso 1 a los versos en adelante. Y en el inicio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé a usted qué se le hace más fácil creer, en la teoría creacionista o en la teoría evolutiva. Y aunque algunos, es cierto, bien parecemos, ¿verdad?, medio chimpancés, medio monitos, ¿verdad? Pero no. Es Dios creó a la humanidad. Dios creó al hombre, creó al ser humano. Hermano, ¿cómo es posible que a través de una partícula, vea la teoría de Charles Darwin, que dice que a través de una partícula de ¿cómo se llama?, células, se originó, ¿verdad?, un tremendo Big Bang? Y claro que cuando Dios creó al hombre, a la humanidad, al universo, tuvo que haber un Big Bang muy grande. Pero fue Dios que creó. Y dice muchos, hoy todavía varios están buscando el eslabón perdido. El eslabón perdido está aquí, hermanos, en la palabra, en Job, ahí está. Que no saben en qué momento el Homo erectus se convirtió en el Homo sapiens, y después el Homo sapiens se convirtió en un hombre. No, es que está ahí en la palabra. Y no sé, pero a mí, hasta por lógica natural, sin un principio de fe, se me hace más fácil creer en una teoría creacionista que en una teoría evolutiva. ¿Cierto o no? Y hermanos, el Señor habla cómo se creó el universo, cómo, es más, los libros que nos dan respuesta. Imagínese Job, uno de los primeros libros de la Biblia, él habla acerca del sol, de la luna y todos esos principios de la tierra. Salmos también lo dice. Preguntas tales como: ¿existe Dios? Y si es así, ¿cómo es? La Biblia lo responde.
¿Por qué existe el hombre? La Biblia tiene esa respuesta. ¿Cuál es nuestro propósito de estar aquí? La Biblia tiene esa respuesta. Usted ya sabe el propósito de estar vivo, hermano. Ya sabe el propósito de su vida. Ayúdale, Señor, a encontrar su propósito. Porque yo sí ya encontré el mío, hermano. Aparte de comer, es alabar al Señor. Es vivir para Dios. ¿Por qué existe mal y el sufrimiento en el mundo? Preguntas existenciales. La Biblia tiene la respuesta para ello. ¿Qué nos sucede después de morir? Preguntas que todo mundo se hace. Por eso hoy muchas religiones a través del mundo, algunos creen que reencarnan en una vaca, otros en un mono, otros en los ratones y no los matan por eso. Pero ¿qué sucede después de la muerte? Después de la vida, la muerte, ¿qué sucede? La palabra tiene la respuesta. Y yo voy, dijo el Señor, a hacer morada para ustedes. Y hace poco meditábamos referente a ello. Aparte de eso, hermano, hay escritos extrabíblicos. Escritos que no están incluidos en la palabra del Señor, pero que en la historia amparan la palabra del Señor. Por lo menos en el tiempo en la iglesia del primer siglo, hay varios escritos de emperadores, incluso algunos que no eran cristianos. Yo una vez prediqué acerca de eso, ya no me recuerdo, pero de los nombres, creo que fue Orígenes, o no recuerdo quién fue, que escribe y dice: los cristianos, lo que leen, lo que hacen, varios personajes, no solamente uno, que son escritos extrabíblicos referente a ello. La precisión y previsión científica de la Biblia, el sol, la tierra, las estrellas, todo eso está en la palabra. La evidencia manuscrita, la franqueza de la Biblia también sobre la vida real. La Biblia, hermanos, no ofrece un jardín de rosas, no. Habla acerca de los fracasos, de la enfermedad, de las situaciones difíciles. La palabra de Dios habla eso. El poder transformador de la Biblia para bien, la precisión histórica y sobre todo también el testimonio ocular, el testigo ocular. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, para con Dios. Pero ahora el verbo, ¿qué dice? Se ha hecho carne. Y dice Juan en el capítulo 1, creo que en el versículo 14, 15 o 16, por ahí, usted lo busca luego. Dice: pero mis ojos vieron a Jesús, yo estuve con él. El testimonio presencial de hombres que caminaron con nuestro Señor. Hermanos, la palabra es real. Aunque a veces a usted le digo: wow, ¿y cómo está eso que a Jonás se lo tragó la ballena? Yo no sé, ese pez grande, ¿será eso verdad? Y dicen por ahí que hay algunos hombres que sí quieren llegar a la casa hoy. Se pierden 3 días, es que me comió la ballena, dice. Pero no hay forma, ¿verdad? Y aunque algunas narraciones va a requerir fe, pero hermano, yo le puedo decir ahora, la Biblia es real. ¿Alguien dice amén? Yo quiero preguntarle esto. Todos decimos que la Biblia es real, y todos aparentemente los que estamos acá creemos en ella, así debería de ser. Sin embargo, hermanos, la Biblia sigue siendo para algunos lo que un escritor dijo. Y este escritor dice: el libro que nadie conoce. ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Realmente conocemos lo que dice la palabra de Dios? Porque, hermano, tenemos Biblias, incluso algunos las regalamos. Algunos tenemos bibliotecas. Yo por lo menos ahí en mi oficina, hermanos, y en casa, yo les aseguro que yo fácilmente, quizás entre Cristal y yo, tenemos fácilmente unas 10 Biblias, si no es que más, Biblias de estudio, etcétera. Tenemos bibliotecas de libros en nuestras casas, pero ¿cuánto sabemos acerca de este precioso libro? ¿Cuántos tenemos la Biblia y aún no sabemos? La semana pasada, hermanos, yo hablaba acerca de ser guiados por Dios, y yo terminaba diciendo que debíamos de poner a Dios como prioridad. Y poner a Dios como prioridad era dejarse guiar por la palabra. Lámpara es a mis pies
Tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto ser guiados por la palabra? Porque, es más, ¿por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? Bueno, a usted no, a mí sí. Yo sé que a usted no, hermano, porque usted es casi un erudito, ¿verdad? Amante, apasionante lector de la palabra del Señor. Pero ¿por qué nos cuesta tanto leer la palabra? Quiero plantearle esta pregunta. ¿Qué pasaría si todas las Biblias de repente desaparecieran de la faz de la tierra? Hasta la virtual, hasta la que usted tiene ahí en el celular o en la tablet. ¿Qué pasaría si toda la palabra desapareciera? ¿Sabe que el problema de nuestros países, norteamericanos, latinoamericanos, ¿verdad? Todos esos países, ¿sabe cuál es el problema? Nuestros países no tienen ausencia de Biblias, tienen suficiencia de Biblias. O sea, tenemos demasiadas, no como en otros países que no hay. Ahora imagínese que pasa esto. ¿Usted recordaría la palabra? ¿Qué recordaría de la palabra? Sí, como decía la Biblia, el que madruga Dios le ayuda. No. Y a veces es más, algunos hemos adaptado frases y dichos de carácter popular pensando que son dichos bíblicos y no lo son. ¿Sabe por qué? Porque somos una generación que nos cuesta leer la Biblia, que nos cuesta leer la palabra. ¿Cuál sería el norte de su vida si la palabra desaparecería? Quizás muchos podríamos recordar las canciones que cantamos acá, pero no recordaríamos la palabra. Y muchos cristianos, el único contenido que leen de la Biblia es cuando venimos a la iglesia. Es más, algunos ni siquiera lo leemos en nuestra Biblia, lo leemos en pantalla. Por eso es que la pastora me dijo, no les pongas versículos este domingo, que abran la Biblia. Así que si no aparecen ahí, no es culpa mía. Que busquen, me dijo. Y aunque, verdad, el Señor me tocó, yo puse algunos, pero no puse otros. Y son las 11:40, yo ni he empezado, hermanos. Hermanos, ¿qué pasaría si la palabra fuera tomada? Yo quiero hablarle. La Biblia, el libro de todos los tiempos. La palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a comer ahorita. Vamos a empezar, así que relájese, la silla está colchonadita, el aire está rico ahorita, hermano, tranquilo. Aparte que los que trajeron Biblia, después, verdad, tienen ahí un banquete para que usted vaya a cualquier restaurante de la Ceiba a comer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Si usted está conmigo, dice amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mira la palabra, sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez, ¿qué le dice? Has sabido las Sagradas Escrituras. Ese es uno de los problemas, aunque no es lo que voy a predicar hoy. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente. Y es que a nosotros no nos enseñaron las palabras, las Sagradas Escrituras. Yo no tuve el privilegio de que mi mamá se sentara y me dijera, ven, vamos a leer la palabra de Dios. No tuve ese privilegio. ¿Quiénes lo tuvieron? ¿Quiénes tuvieron ese privilegio? Levanten la mano. ¿Quiénes les instruyeron la palabra? ¡Wow! Mire qué poquitos. Pero qué gloria, qué gloria a Dios por ello, qué bendecidos. Ahora, ¿recuerdan ustedes? Yo y mi casa. Pero nuestros hijos hoy están siendo instruidos en la palabra. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido es que varios de nosotros no fuimos instruidos. Dice ahí, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hermano, lo que yo me podía eran chistes de Pepito.
Ni un solo versículo, puro chiste. Y ese es una de las razones que nos juega en contra hoy a nosotros, que no conocíamos la palabra desde la niñez, los cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra lo va a hacer salvo. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Diga, el hombre de Dios sea perfecto. Mírele esto conmigo: para corregir en justicia, a fin de que la iglesia, el Faro, sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es inspirada por Dios. Hermano, yo estoy seguro que todos los años, el 1 de enero de cada año, todos nos ponemos por propósito leer más la palabra. Y decimos, este año yo voy a leer la Biblia. El problema es, ¿de verdad qué ha pasado? Porque los años no cambian, son los mismos. El detalle, hermano, es que debemos de tener prioridad por la palabra. Usted sabe, Pablo en este momento, Pablo hizo una gran conexión con Timoteo. Y Pablo está a punto de morir. Timoteo había sido bien cercano a Pablo, había estado con Pablo, hizo varios viajes, estuvo con Pablo cuando Pablo le escribió a otras iglesias. Pero Pablo, antes de morir, le da instrucciones a Timoteo. Y en cada capítulo, ¿verdad? Él dice, mira, Timoteo, ya me van a matar, ya me van a decapitar, ya esta cosa está fea, pero yo quiero darte un consejo. Y empieza en su carta. En el capítulo 1 tuvo un tema, en el capítulo 2 otro, 3, y así sucesivamente. Pero él le dice, sigue instruyéndote en la palabra, así como tu abuela, ¿verdad? Tu mamá Loida y tu abuela Eunice te instruyeron a ti. Y Pablo le está diciendo, persiste en lo que has aprendido. ¿Sabe, hermano? Escuche esto, por favor. Mucha gente tiene fe genuina, pero no fueron enseñados a leer las escrituras. Y usted puede tener una fe genuina, bonita, pero si usted no lee las escrituras, esa fe se puede debilitar. ¿Usted se ha dado cuenta de algo que insistimos acá en nuestra iglesia? Que usted se instruya en la palabra. Vaya por favor a doctrina, vaya a discipulado, vaya a escuela de siervos, lea la palabra. Le animamos a que lea la palabra. Y hermano, una fe genuina se puede volver débil si no hay lectura de la palabra. Y hermano, ya tengo poco tiempo, yo sé que ustedes tienen hambre y yo también. Y aunque hablar de la palabra me apasiona tanto, pero yo no quiero que pase esta oportunidad sin compartirle dos verdades, solamente dos, de lo que nosotros necesitamos y la importancia que debe tener la palabra en nuestras vidas. Y hermano, mi oración es que al terminar este culto hoy, ese es mi anhelo, que cada uno de ustedes vaya aceptando el reto de leer la palabra, de poder meditar en la palabra, de poder instruirse en la palabra. Ese es mi anhelo, por eso estamos aquí hoy. Que usted diga, de verdad yo necesito enamorarme de la palabra. Y que, hermano, usted la lea de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no dijeron amén. Mire, no levante la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos han leído alguna vez la Biblia enterita, completa? No le dije no levante la mano para que no fuera así tan... Está bien, ¿verdad? Varios cristianos ya no. Ahí vamos como haciendo, ¿verdad?, porciones. Hermano, primera verdad que nosotros necesitamos entender para ver la importancia de la palabra. Reconoce la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Amén. Y como la pastora dijo, no les pongas los versículos para que lean. Vaya por favor y busquen su Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y si usted no trajo Biblia hoy, acérquese a un cristiano que sí la trajo, ¿verdad? Y dígale, por favor, yo quiero ver. Y si no anda ahí, saque el celular pues, pero no para chatear, sino para leer la Biblia. Amén.
Mire por favor la importancia, y vamos a leer bastante, hermanos. Segundo libro de Crónicas. En los libros históricos aparece un rey que se llama Josías. ¿Está conmigo, iglesia? Segundo libro de Crónicas, por favor lea su Biblia, porque hoy eso vamos a hacer, leer la palabra. 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. No es que David era el padre directamente de él, no, la genealogía, la línea, eso está diciendo. Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, que dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Avancemos por favor hasta el versículo 8, ahí donde usted está, hasta el verso 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que, ¿qué, hermanos? Para que reparasen el templo del Señor. Venía de ser conquistado, ¿verdad? El templo estaba abandonado, estaba en ruinas, posiblemente había telarañas, estaba sucio. Y dice Josías, ya empezamos a limpiar las estatuas, las aceras, los dioses. Hoy vamos a limpiar la casa de Jehová. Y miren lo que pasó. Avance conmigo por favor hasta el versículo 14. Y al sacar el dinero, está conmigo, dice amén por favor. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias, aleluya, mire qué precioso, halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcias, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcias este libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcias me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó la palabra de Dios, que dice, rasgó sus vestidos. Él dio la importancia de la palabra. Posiblemente no la habían leído, no la habían tenido por mucho tiempo. Y aunque a él se le había contado, habían principios en su corazón, no tenía la palabra. De repente estaba en el templo, estaba escondida, algo así como en su casa. Parecido, hermano, parecido, que usted no sabe dónde está. Pero empezaron a buscar y la hallaron y se la trajeron al rey. Le trajeron la palabra, le trajeron el libro. Y mire, hermano, Josías reconoció la importancia de tener ese libro. Noten la actitud de Josías. El libro se había perdido y después, hermano, de mucho tiempo lo encuentran. ¿Sabe cómo se sintió Josías? Como cuando usted encuentra su celular. Así. Lo encontré. Y Josías vio la importancia que había. Y hermano, note esto, cuando leemos el libro, se dice que posiblemente el libro que fue encontrado fue el libro de Deuteronomio. Cuando escuchamos la verdad, vamos a hacer esa verdad y vamos a hacer cambios en nuestra vida. Hermano, perdón que le diga esto, pero hoy es fácil poner en internet la prédica de otro y no leer la palabra de Dios. Es más, es fácil poner una prédica y usted puede decir amén, y lo que usted está diciendo amén no es nada bíblico. ¿Sabe por qué a veces decimos amén? Porque no leemos la Biblia. Hermano, a mí me encanta cuando aquí vienen varios hermanos. Yo estoy viendo uno aquí, no lo señalo porque le voy a apoyar el ojo, pero siempre después de las prédicas me escribe, o el domingo o el lunes, pastor, mire que usted dijo esto y esto está como raro, porque lee la palabra. Pero si usted no lee la palabra, me lo voy a enganchar bien fácil. Si usted no lee la palabra, usted va a decir amén. Lea la palabra y encontrará la importancia de eso, hermano.
Y no cualquier persona lo va a engañar. La palabra hoy ya no es de revelación privada. Usted tiene una palabra. Sáquele el jugo a esa palabra. Sáquele el provecho a esa palabra. Porque es fácil poner una prédica de alguien más. Es fácil oír lo que otro dice. Es más fácil que leer la palabra. Necesitamos reconocer la importancia de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso, como yo le dije anteriormente, lo que Jerónimo dijo, ¿quién fue Jerónimo, verdad? Fue un padre de la iglesia, aquel que tradujo del hebreo y del griego al latín. Y él dijo esto: la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo, porque la palabra habla de Cristo, de nuestro Señor. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Ay, Señor, yo pensé que iban a decir amén. Padre, ayúdanos, Señor. Lea la palabra. Lea la palabra. Reconoce la importancia de las palabras. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano? Que hoy nosotros ponemos las experiencias por encima de la palabra. Y yo no tengo nada en contra de las experiencias. Estoy hablando de la experiencia privada, ¿verdad? Que alguien viene y oramos. Es más, hermano, yo quiero que en nuestra iglesia existan muchas experiencias del Espíritu Santo. Yo anhelo que esta iglesia sea llena del Espíritu Santo en su totalidad. Sí, el Señor lo está haciendo, pero queremos aún más y más del Señor. Que profeticemos, que nos levantemos, que haya palabra de ciencia, que haya palabra de sanidad. Pero muchos queremos solamente la experiencia y no la palabra. Y por eso entonces hay gente que vive de experiencia en experiencia, pero nunca crece, nunca madura, porque nunca lee la palabra. Hay gente que anda buscando experiencias por otro lado, decir: yo quiero ir, porque es que dicen que allá profetizan. Es que en el Faro el pastor no profetiza. Sí, hermano, la profecía más segura es la palabra de Dios, es la escritura. Esta es la profecía más completa que hay. No es palabra de hombre. Y entonces dicen algunos: es que yo voy aquí, porque aquí que profetizan, aquí esto, aquí allá. Lea la palabra, ahí está la profecía más segura. Es la palabra del Señor. Pero como queremos experiencias, entonces alguien vive una experiencia pero sigue chismeando. Alguien vive una experiencia pero sigue criticando, porque no leemos la palabra. Alguien dice ay o dice amén, pero digan algo. La importancia de la palabra. Avance por favor conmigo. Mire, yo ya me atrasé y estoy corriendo. Segundo de Crónicas 34:26. Mire, mas el rey de Jehová, está conmigo hermano, está conmigo. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diré. Porque Josías dijo: la ley ha estado allá. Por favor, vayan a preguntar a la profeta qué nos va a pasar, porque hemos tenido ahí la palabra del Señor. Ha estado abandonada, ha estado tirada. Y entonces aquí volvemos al contexto. Y dice: así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Que, hermano, la importancia que es, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Él, cuando escuchó la palabra, Josías: Señor, no hemos cumplido tu palabra. Quizás estaban teniendo prácticas que no debían de tener, no lo sé. Señor, no hemos cumplido tu palabra. Puso la importancia de la palabra. Y mire esto, por favor, verso 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hermano, reconoce la importancia de la palabra en tu vida. Dile a tu vecino: reconoce la importancia de la palabra en tu vida. Vamos, dile: reconoce la importancia de la palabra en tu vida. Amén. Segunda verdad, y con esta termino, solo que esta dura como 50 minutos. Hermanos, otra verdad:
Debe de existir deseo de oír y obedecer. Oír. Como dice Santiago, hermanos, ayúdenme por favor. Cualquiera que oye y no hace, ¿cómo dice? No sed oidores, sino hacedores de la palabra. Gracias, mi hermano. Ya ven que leen la palabra, ¿ves? Una baleada para mi hermano, con todo, por favor. Ahora vamos a ir a Nehemías 8. Nehemías capítulo 8, hermano, el deseo de oír y obedecer la palabra. Si usted está conmigo, dígame, mire qué precioso lo que ocurre acá. ¿Recuerda usted Nehemías, el contexto? Nehemías era copero del rey. ¿Quiénes recuerdan? ¿Sí? Nehemías era básicamente el filtro para que no mataran al rey. Nehemías se da cuenta que Jerusalén está destruido. Él va y empiezan a reconstruir los muros. Y ya cuando está todo reconstruido, mire qué precioso lo que sucede. ¿Está conmigo, hermano? Trajo la Biblia, está leyendo la palabra. Marque su Biblia, hermano, márquela. Mire qué precioso esto. Y se juntó todo el pueblo. Aleluya. Que así como estamos nosotros aquí, mire qué bonito. Se juntó todo el pueblo del faro. Como un solo hombre, mire, como uno solo. Hermano, los avivamientos ocurren cuando leemos la palabra. Cuando estamos unidos, y estaban todos unánimes juntos. Unidad. Y dice que se juntó todo el pueblo a leer la palabra como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire qué precioso esto. Desde el alba. Bien nos quedamos hoy, hermano. Leyendo la palabra desde el mediodía hasta el anochecer. Ya no dijeron amén. Hermano, note el pueblo desde el amanecer hasta el mediodía leyendo la palabra. Hermano, vamos a hacer aquí un bibliatón, leer, venir a leer. Hermano, yo le aseguro que mientras leemos, Dios va a quebrantar, Dios va a sanar. Mientras vamos pasando ahí por las palabras de sanidad, de provisión, Dios va a proveer, porque la palabra tiene poder. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, diga conmigo, atentos al libro de la ley. Verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semán, Ananías, un montón ahí, hermano, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum. Bueno, ahí están varios, ¿va? Verso 5. Abrió pues Esdras el libro. Miren, no sé si usted se imagina esto. O sea, no sé si fue así. Pero Esdras va ahí, está todo el pueblo. Esdras está en un púlpito. Y él va a abrir el libro. Y la gente está como, que abra el libro. Porque, hermano, en aquellos tiempos nadie podía tener un libro, cada uno, no se podía. Pero note usted la expectativa de oír el libro de la palabra de Dios. Y abrió el libro delante de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo, diga conmigo, atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, adoración. Hubo adoración ahí, hermanos. Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabateai, Odías, hermanos, todos esos que están ahí.
y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Usted está aquí hoy con sus sentidos, entendiendo la lectura, porque a veces eso pasa, nuestro sentido anda. Ustedes ahorita algunos se están imaginando aquella chuleta. Cálmese, hermano, ya casi. Necesitamos tener nuestros sentidos en la palabra. Alguien dice amén. Verso 9, y Nehemías, el gobernador y sacerdote, Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Hermano, yo esta tarde, esta mañana, profetizo en el nombre de Jesús que se levantarán corazones ardientes por la palabra. Vamos, tome su palabra, levante la olla y diga: Señor, yo quiero arder por la palabra, quiero tener más pasión por la palabra. En el nombre de Jesús, póngase de pie, iglesia. La actitud de este pueblo demostraba que había un deseo de oír y de obedecer la palabra de Dios. Hoy, iglesia El Faro, también, amén. El pueblo estaba atento, y así debemos de estar nosotros, hermanos, atentos. Hoy en un calendario se puso que era el día de la Biblia, pero el día de la Biblia es every day, todos los días. Todos los días la palabra debe de ser leído. Amén. Hermanos, atesoremos la palabra. Yo quiero confrontarle hoy, de veras. Lea la palabra, atesórela. Que las verdades de la palabra no sean cambiadas, porque la palabra tiene poder en nuestras vidas. Pero necesitamos, como lo dije al principio, tener el lente del Espíritu Santo. Cuando leemos bajo la óptica de la palabra del Espíritu Santo, la Biblia va a ser un efecto poderoso. Toma tu Biblia en tu mano. Ahí donde tú tienes, sabes, esta palabra, como yo lo dije, alguien pagó el precio. Los que la tradujeron al castellano, al español, ¿saben por qué se llama Biblia Reina Valera? Por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y no recuerdo quién de estos dos hombres literalmente tuvo que huir de donde estaba, porque uno empezó mucho tiempo antes, luego el otro la complementó. La última revisión, bueno, hoy hay una revisión, la última revisión es la 1990 y tantos, ¿verdad? Pero aquel en el 1960 hizo una de las últimas revisiones, que es con la que nos hemos quedado. Pero el que la empezó, creo que fue Cipriano de Valera, él tuvo que huir. Hermano, la palabra tiene valor y nosotros debemos de apreciar la palabra del Señor. Y Dios lo que está queriendo es que le conozcamos. Hermano, cuando decidimos leer la palabra, nuestra vida espiritual va a tener avances significativos. Y yo le invito hoy, usted puede decidir hoy si continúa teniendo una relación a distancia con la palabra o teniendo una relación fuerte con la palabra. Mire, no es lo mismo tener que deleitarse en ella. No es lo mismo conocer que saber a quién se le conoce. Amén. Y no es lo mismo soñar que tener un plan. No debería de ser un compromiso emotivo, decir hoy sí necesito leer la palabra, ay sí, no. Debería ser un compromiso fuerte en nuestro corazón. Que la palabra. Mire por favor este versículo. Juan capítulo 5 verso 39. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es decir,
Varios estamos leyendo, pero no estamos conociendo todo lo que Dios quiere conocer de nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano, y ahí con su Biblia en su mano. Yo quiero hoy invitarle, confrontarle, exhortarle a que la palabra de Dios, la cual dice, Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Y en el nombre de Jesús, esa escritura te va a enseñar, esa escritura te va a reprender, esa palabra te va a corregir, esa palabra te va a instruir y te va a hacer entender la justicia de Dios, a fin de que tu vida sea perfecta y tú estés enteramente preparado para toda buena obra. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.